Gracias por esperarnos. Como les decía, está con nosotros el diputado Fernando Sánchez, que es diputado por la Coalición Cívica, la Cámara de Diputados en el Congreso. Gracias, Fernando, por estar acá. Gracias a vos, Carlos, por invitarme. Y bueno, el tema inicial y sobre el que te consulto, una impresión y cómo lo has visto, cómo lo has tratado allí en la Cámara, esta presentación de Andrés Larroque, en general de los diputados de la Cámara, para elegir el día 7 de octubre como el Día de los Valores Villeros. A ver, en realidad el temario de esa comisión siempre es muy variado y no siempre los proyectos son de los que uno quisiera que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación esté tratando, digamos, ¿no? Escuchaba tu intervención inicial, la modificación del impuesto del mínimo no imponible de ganancias no se trata. Y de eso depende el ingreso de millones de argentinos. Digo, en la Comisión de Seguridad, la ley de armas, modificaciones de ley de armas no se trata, no hay estadística criminal, no se trata. Como esos proyectos te puedo dar muchos ejemplos de lo que no está tratando el Congreso. Digo, en la Argentina no hay estadística de pobreza publicada. El jefe de gabinete dice que no van a publicar cuántos son los pobres hombres y mujeres en la Argentina. Ahora, uno como diputado tiene que ir a la comisión que lo convocan con el temario que la presidencia convoca. La presidencia de esa comisión es del Frente para la Victoria, una diputada de la Cámpora, se constituye el temario. Todos los proyectos, excepto uno de ese día, no miento, casi todos eran del Frente para la Victoria y eran todos más o menos del mismo tenor. En un momento yo dije, bueno, yo no voy a decir que los proyectos estén bien o estén mal, porque cada uno tiene derecho a tener la iniciativa que quiera. Ahora, yo no estoy obligado a votar cualquier cosa, es más, yo tengo que, inclusive mi trabajo es desecharlo si me parece que es malo. Lo primero que pregunté es cuáles son los valores Villeros. Porque digo, podía verse de dos maneras, o el reconocimiento de la obra y el trabajo de Padre Mujica, o el reconocimiento del valor que tiene para cualquier sociedad el trabajo comunitario, o preguntarme efectivamente cuáles son los valores Villeros, lo primero que se preguntó. Entonces me dijeron, entre otros, la solidaridad. Y yo le dije, pero eso es un valor universal. Es decir, no es que todo el mundo los tenga, sino que es deseable que todo el mundo lo reconozca como tal. Bueno, conclusión, se armó un gran debate que yo les dije, la verdad que lo que nosotros tendríamos que estar hoy trabajando en esta Cámara es por qué las villas en la Argentina, después de 11 años de crecimiento económico, aumentan. ¿Por qué la cantidad de hogares con necesidades insatisfechas o con niveles estructurales graves, sin cloacas, sin agua, sin sanitario, aumentan? Bueno, ahí esa es la pregunta. Déjame especular, y de paso te pregunto a ver si compartís. Es decir, obviamente, un país cuyos diputados pretenden instaurar el Día de los Valores Villeros, obviamente va a tener Villa Miseria. Claro, por supuesto. Es decir, y obviamente va a tener cada vez más, porque, digamos, si es este el perfil de país que nada más y nada menos que el Congreso le está presentando y está invitando al país a que siga, y bueno, obviamente, con el correr del tiempo, tarde o temprano, se va a imponer ese perfil. A ver, en el debate inclusive tomábamos frases de quien se suponía que inspiraba el proyecto, que era la obra del Padre Mujica. Entonces decíamos, pero el Padre Mujica lo que decía es, yo trabajo en un lugar donde la sociedad lo llamó Villa Miseria, que ya el estadio llame Villa Miseria a un lugar, es decir, quiere que no solo reconocerlo, sino que se quede de esa manera, es decir, vivir en la miseria. Él lo que decía es, esta obra, la obra pastoral suya y la obra de la militancia social, el compromiso social, es para que eso se transforme en un barrio. Si es en un barrio obrero, será un barrio obrero, si es un barrio de clase media, es de clase media, pero que sea un barrio, es decir, que salga de la miseria para vivir como merecemos vivir todos. Ahora, pareciera ser que no, porque la pobreza aumenta, el crecimiento económico aumenta, pero la pobreza aumenta, las villas aumentan, las condiciones de habitabilidad empeoran. Entonces lo que les dijimos es, y no solo eso, yo le dije, miren, la solidaridad efectivamente es mucho más difícil y absolutamente necesaria en un barrio de condiciones más difíciles. Ahora, lo que también hay que saber, les decía yo, es que si vamos a trabajar esos temas de esos ámbitos y con este tipo de situaciones, sepamos que, por ejemplo, ahí se ejerce y se sufre violencia. La violencia que yo no sufro en mi barrio, que queda acá un par de cuadras de este estudio. Entonces digo, ¿por qué no nos dedicamos en serio a los temas que importan y que interesan a toda la sociedad y específicamente a esa población? ¿Seré curioso? No, la verdad que terminó el debate porque parece que estaban muy apurados, yo no sé si por el partido de Argentina o qué, porque era unos minutos antes del partido. Es cierto que todos los diputados intervinieron, tanto del oficialismo como de la oposición, pero lo cierto es que nosotros dijimos, bueno, muy bien, creo que es merecedor el Padre Mujica de tener un reconocimiento, es merecedor que nosotros exaltemos desde el Congreso el valor del compromiso social y comunitario, no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario. Entonces dije, cambiémosle el nombre al proyecto, que sea el día
De hecho, una diputada del peronismo disidente lo había propuesto. Yo dije, yo voy a firmar ese dictamen, porque la verdad que tiene mucho más que ver con la obra pasada del padre Mujica y con lo que nosotros creemos que tiene que rescatarse de esa situación. Yo no quiero que la Argentina se convierta en una villa miseria, claro. Y no quiero que, y creo que nadie quiere vivir en una villa miseria. Ahora, digamos, ¿hay alguna respuesta cuando se le pregunta, digamos, ¿a vos te parecen trasladables, deseables, imitables los valores de la villa como para instaurar un día? A ver, yo no creo que haya valores en sí, ese es el problema. Digo, no hay valores de un country, no hay valores de Palermo, no hay valores del centro de la ciudad de Corrientes. Hay valores humanos universales. Cada uno acepta en una escala los valores y los ordena y así se conduce. Yo se lo dije, miren, hay algunos que el valor de la decencia, que sabe que existe, probablemente no sea tan importante, por eso se roban la mitad de las cosas del Estado. Ahora, saben lo que es la decencia y deciden ser indecentes. Para mí, que sé lo que es la decencia, prefiero vivir decentemente. Ahora, que el Congreso también con los problemas que hay, como también vos bien decías, Fernando, esté pasándose el tiempo o gastando el tiempo en declarar días de tal cosa o días de tal otra. No, Carlos, yo te puedo decir lo que son además algunos proyectos que son muy ridículos, por decirlo de alguna manera, pero que en definitiva podrían ser como intrascendentes, poco nocivos. Ahora, ¿sabés la cantidad de tiempo que nos tomó la discusión, por ejemplo, que había sido el día anterior, del tema de la relocalización del monumento a Colón, que hace 500 años forma parte de la historia universal y sobre todo de América? Que la presidenta un día se levantó y dijo, no lo quiero ver más enfrente a la Casa Rosada. Y entonces estamos hace 2 años discutiendo a dónde tenemos que poner a Colón, si va ahí otro monumento de otra personalidad de la historia. Eso nos llevó una tarde entera. Una tarde entera. Parece increíble. El ridículo, ni un minuto de ni una comisión y ni un minuto de las sesiones en el recinto de la Cámara de Diputados se utilizó con quórum suficiente reglamentario, con la participación de todos los diputados, para el mínimo no imponible de ganancias, o para políticas de seguridad, o para políticas de análisis de la inflación. Ni un minuto. Te puedo preguntar, Fernando, ya que estamos, y vos has hecho ahí un display de estos temas, pero por ejemplo, ¿cómo estás viendo este tema de la postura argentina frente al caso resuelto en Nueva York? Digamos, hoy la Argentina pagó incluso un poco más de lo que vencía. Mirá, yo participé la semana pasada de la reunión con el ministro Kicillof y con el secretario legal y técnico, con el jefe de gabinete. Nosotros en UNEN, en la coalición cívica, estamos sumamente preocupados, porque si nosotros nos tenemos que guiar por la conducta tremendamente zigzagueante y etnocentrista, es decir, creen que en realidad el discurso para la tribuna que hacen la presidenta y el ministro de Economía surte algún efecto y sobre todo efectos positivos en un tribunal norteamericano. Y en realidad surten efectos negativos. Hoy Kicillof, en una jugada, digamos, que lo pone a él, no sé si compartís, y en todo caso te lo pregunto, pero como un poco, digamos, aldeano, en el sentido de ignorar cómo son las cosas en el mundo y cómo deberían ser en la Argentina, porque, bueno, responsabilizó a Estados Unidos como país, comunidad política, digamos, de lo que podrían ser las consecuencias del fallo, no entendiendo el principio de la división del poder, digamos. Ahora, yo tengo entendido, y ese es el problema, creo que no entendió en absoluto el principio de la división de poderes, porque en realidad, en principio, no cree en la teoría de la división de los poderes y en el principio de la división de los poderes. El gobierno de los Estados Unidos se presentó ante la Corte a favor de la Argentina. Es decir, decir eso es un sinsentido total. Es más, un amigo tuyo en la Corte, porque la instancia se llama así, amigo del tribunal, los Estados Unidos como gobierno se presentaron a decir, miren que nosotros queremos que la Argentina acuerde positivamente. Y el juez le dijo, ¿sabe qué? No me interesa. ¿Saben qué pasa? El otro día me preguntaban, yo creo que el gobierno argentino, no la Argentina, el gobierno argentino, la administración kirchnerista es un perro que se muerde la cola. Sabe que tiene que ir acordar positivamente, termina persiguiendo algo que en realidad de alcanzar va a ser negativo, porque lo hace de esa manera. Digo, es un sinsentido total. Yo creo que a esta altura ya saben que las consecuencias pueden ser muy negativas, no para el gobierno, y esto es lo peor de todo, entrar en un default técnico
o porque no pagamos haciendo caso a la sentencia, o porque pagamos y en realidad el juez Griesa se lleva y no terminamos de pagar a los que entraron en el canje, pueden tener consecuencias muy negativas para los ciudadanos argentinos. Porque las condiciones macroeconómicas nos pegan a nosotros, claro, no al gobierno nacional. Exactamente. Esta postura así medio cócora, ¿no es cierto? Medio... Es que yo creo que, a ver, el otro día también lo decía, no hay que confundir entre la firmeza para la negociación, claro, y creerse más vivo que el resto, esto de la viveza criolla, ¿no? En un momento las instancias judiciales en Estados Unidos, que es el tribunal al que nosotros nos sometimos para este caso, se agotaron. Perdimos en la primera instancia, en la segunda instancia y en la Corte Suprema. Es decir, ya nadie discute que esos tenedores de bonos tienen un derecho a cobrar determinado importe, punto. ¿Qué se está discutiendo ahora? La manera en la que esa sentencia se ejecuta. Y ahí sí todavía tenemos mucho para hacer en un corto plazo, porque tenemos el plazo del pago de los holdings, es decir, de los bonos que entraron al canje. Ahora, es como vos decías, con una visión aldeana vamos a terminar en realidad un día haciendo las cosas como corresponde, 3 días haciéndolas mal, 4 días haciéndolas bien. Que la presidenta de la Nación diga en cadena nacional, luego del fallo de la Corte, y el ministro al otro día, miren que si nos obligan a hacer como ustedes quieren, nosotros cambiamos el domicilio de pago de los bonos y los pagamos en la Argentina, se lo mandó a decir por televisión al juez que acaba de dictarle la sentencia condenatoria. Y al otro día se tenían que sentar con el juez a decidir cuál era la forma de pago. Entonces esto de ser gallito 3 horas antes de tener que ir a sentarse a pedirle por favor que nos habilite condiciones razonables de pago para cumplir con el 100% de los acreedores, como sí lo dijo en Rosario la presidenta, digo, es un poco menos que esquizofrénico, pero con consecuencias terribles. Bueno, hay como una ambivalencia entre el fulbito para la tribuna interna. Gran error. Gran error. Yo creo que hay que ser firmes, hay que ser serios, hay que demostrar... Con el Club de París fue igual. Bueno, pero en realidad hoy salió una nota de opinión de Alfonso Pratgay también diciendo, la verdad que no es cierto que nosotros fuimos a negociar bien, fuimos a negociar y pagamos mucho más de lo que deberíamos haber negociado. Entonces, y el chiste de la no intervención del Fondo Monetario nos costó 3.000 y pico de millones de dólares. Entonces, un país tiene que efectivamente lograr autoridad. Es decir, que no le impongan condiciones extraordinarias, que nadie le dicte sus políticas internas. Ahora, para todo eso hay que estar acostumbrado a cumplir lo firmado. Esa es la primera condición. ¿Te puedo cambiar de tema, Fernando, y preguntarte cómo estás viendo el otro tema, obviamente grande de la noticia y de la información argentina de hoy, que es el tema del vicepresidente, la situación del vicepresidente? También es muy complicada. Digo, en términos de tener como nación autoridad, esto nos ayuda mucho, ¿no? Todos sabemos que esto fue un enorme acto de corrupción. Nosotros sostenemos que es un acto de corrupción no solo ideado por Néstor Kirchner junto con Vudú y otros actores políticos, es decir, este es el primer negocio que transita entre la salida de Néstor Kirchner como presidente, la muerte de Néstor Kirchner y la presidenta de la Nación como administradora, que en realidad termina con el principal acto de encubrimiento de un acto de corrupción, que es la ley de expropiación de Chicone, para tratar de encubrir todo lo que se había actuado. Hoy ya quedan muy pocas dudas que el vicepresidente de la Nación tiene todo que ver con este acto de corrupción. Se quisieron quedar con la máquina de hacer billetes, ni más ni menos. ¿Compartís la idea de que es clave este personaje Forcieri? Sí, absolutamente. Hoy de hecho, Elisa Carrió... En primera plana de nuestro infobae.com, el hecho de que se ha descubierto que han compartido un vuelo a Brasil, Forcieri, Van der Broele y Núñez Carmona. Y de hecho son socios formalmente. ¿Los tres? No, con el vicepresidente. Entonces sí, es el jefe de asesores del vicepresidente. Entonces, lo que sí resulta rarísimo, digo porque esto lo denunciaron hace bastante tiempo ya y se presentaron ante los tribunales, Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro, compañeros de nuestro partido. Lo que resulta rarísimo es que los jueces y los fiscales se tomen tanto tiempo para poder investigar lo obvio. Eso es lo que resulta raro, ¿no? Es cierto, también hay que decirlo, que la presión política, en este caso, en el vicepresidente de la Nación, en la causa Chicone, costó antes el cargo en esta tramitación a un juez y al Procurador General de la Nación. Entonces, es cierto que se tuvo que empezar de vuelta algunas cuestiones en la causa. Pero lo veo muy mal, ¿Crees que Vudú termina en su lugar? Yo no lo sé. Yo creo que Vudú debería terminar condenado por actos de corrupción. Y yo creo que en realidad no debería ser el único. El problema es que no es el único. El problema es que no debería ser María Julia Alzogaray.
Amado Vudú. El problema es que el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner está plagado de corruptos. Ese es el problema. Y el problema es que hoy tenemos pocas reservas en el Banco Central y pocos recursos, se nos terminaron los recursos porque los dilapidaron en malas políticas y porque una parte se los robaron. La muestra acabada, la muestra más lastimosa es la de un vicepresidente que sigue cantando, tocando la guitarra, habiendo cometido enormes y evidentes actos de corrupción y la plata ya no está. Por eso, un buen acto es no solamente condenarlo, sino recuperar la plata robada. ¿Y tenés posición respecto de esta, digamos, dos posibilidades de que mientras se sustancia el proceso siga en su cargo o la Presidente quizás deba pedirle que se aparte? Nosotros presentamos con algunos diputados un pedido de juicio político. La diputada Argumedo y yo presentamos, hay otros pedidos de juicio político. Pero en esto hay que ser muy cautos, porque están las dos vías que van en paralelo. Uno es la institucional, que es la del juicio político. La otra es voluntad política, ¿no? El vicepresidente no lo echa más que el juicio político, sino la presidenta y sus compañeros de administración del partido del Frente para la Victoria deberían decirle: o te vas o nos vamos todos con vos a la condena, condena política o judicial. Lo que creo que sí está avanzando es la causa judicial penal. Me parece que hay que, mientras que esté avanzando esa instancia, creo que hay que hacer lo menos posible, porque ojo, que si uno adelanta mucho lo del juicio político puede terminar resolviéndose un rechazo in limine, por ejemplo, el juicio político. Hay que saber muy bien cómo funcionan las distintas instancias. En cualquier país el presidente de la nación le pide para salvar el gobierno que se vaya. Digo, Nixon renunció antes de que lo echen. Me parece que... Y también su vicepresidente, a quien le había pedido y también su vicepresidente. Ahora, digo, por ahí es una mala comparación, porque Vudú de Nixon no tiene nada, aún siendo Nixon. Fernando, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en nuestro living.